Benzini con todo. 5:44. Bueno, y leímos en Síntesis Financiera que esta podría ser una semana de descanso cambiario para el Banco Central de Venezuela. Vemos que una economista dice esta podría ser una disminución de la presión alcista esta semana por la creación de dinero de parte del fisco. Sin embargo, los factores que impulsan la demanda de divisas, a nuestro juicio, no han perdido fuerza. Sostuvo que el gasto público caerá a la mitad, menos 45%, al tiempo que se va a acelerar la recaudación de impuestos. Bueno, y quien dio estas declaraciones fue la economista directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Tamara, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante esto que estás diciendo. Y esto llegaría como un regalo para todo el mundo, porque esta es la época de Navidad donde no solamente la gente hace sus compras, recibe utilidades, sino que también tiene que pagarlas. Pero si sigue estable el bolívar dólar es mucho mejor, porque la brecha ha estado casi todo el tiempo en 20% entre el oficial y el no oficial. Quería que nos hablaras un poco sobre estos temas y tus declaraciones, y muchas gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. Tengo que comenzar por decir que esa noticia refleja lo que es nuestro informe semanal y se refiere, justamente abrimos los lunes diciendo cómo esperamos ver la evolución de todos los indicadores financieros en la semana. Entonces, ese comentario y esa percepción se refiere a esta semana que está casi, pues estamos a la mitad de esta semana, ¿ok? Entonces, no es lo mismo. La próxima semana también va a haber un gasto, digamos, moderado, va a ser mayor, no va a ser tan bajo como esta semana, pero en la semana siguiente el gasto va a ser el más alto del año, van a entrar a circular 25 millardos de bolívares. Para eso nosotros creemos que el Banco Central seguramente se ha estado preparando, haciendo caja, para contrarrestar ese torrente, digamos, de nuevos bolívares que entran en circulación y que pueden generar esa demanda, se suman a una demanda que ya está acompañada con un entorno de ciertas incertidumbres. Entonces obviamente tiene que responder lanzando divisas al mercado. Entonces nosotros dijimos, como decía la noticia, que esta semana en la que estamos es una semana como de descanso para el Banco Central, porque venía de 2 semanas asignando más de 200 millones de dólares. Esta semana lo bajó sustancialmente a 90 millones y la próxima semana es probable que se mantenga en ese orden, pero seguramente, y quizás si puede, lo va a bajar más, pero ciertamente tiene un desafío importante para la semana que concluye el viernes 20 de diciembre. Sí, Seguramente tendrá que poner más de 200 millones de dólares esto para complementar. esto es porque va a haber más demanda de dólares o puede haber más gasto, el consumo también se aumenta por los días de Navidad. ¿Cuál es la explicación? Exacto, lo que hay es, digamos, entra el gasto público, provee, digamos, pueden circular fondos que van al bolsillo directamente de una cantidad, por lo menos el 60% del gasto público va directo al bolsillo. Ese bolsillo va rápidamente esvaciado en consumo y mucho más en Navidad, se acelera, y en los negocios obviamente hay una reposición de inventario con mucha rapidez, sabiendo que hay que reponer y la demanda de dólares, porque el componente importado de nuestro consumo y de nuestros insumos, incluso y materias primas, hay un componente importado elevado. Entonces, eso se suma a los factores de demanda por razones de inquietud o cobertura, pero es básicamente eso, cobertura y necesidad de cubrir, de adquirir nuevos inventarios para seguir en el proceso de producción y comercialización. Entonces, cuando entra una cantidad importante, esa demanda tiene mayor impulso y el Banco Central entonces tiene que salir a retirar esos bolívares. ¿Cómo se retiran? Por un lado, con la recaudación de impuestos, eso va retirando temporalmente bolívares de circulación, pero el resto sí le corresponde, si pretende contener la demanda alcista sobre el tipo de cambio paralelo y también sobre el propio tipo de cambio oficial, tiene que hacer
una oferta importante de divisas que en el momento en que la banca lo adquiere para sus clientes, retira bolívares de circulación y baja la presión sobre el tipo de cambio. Sí, una pregunta, para el año que viene, que tememos, bueno, hay analistas que piensan que pueden aumentar las sanciones o quitar esas, lo que son esas, no sanciones, que quitaron todo lo que son el artículo 44, 41 que permiten que Chevron pueda explotar el petróleo en Venezuela y venderlo, pero eso causaría que entre menos divisas y podría disparar el dólar. ¿Cuáles son tus escenarios? Por supuesto, esa es una posibilidad que yo espero que no se materialice bajo ningún respecto. Eso es un perjuicio para la industria en general, no es ni siquiera para las empresas licenciadas, simplemente para la industria petrolera es malo, para la economía venezolana es malo, va a producir, eso va a generar gradualmente un descenso de la producción y de la exportación. Como bien señalas, el flujo de divisas es menor, además es un flujo de divisas un poco más opaco todavía, porque digamos, más o menos uno tiene idea de dónde van entrando las divisas que las empresas actualmente licenciadas tienen, porque estas empresas precisamente van a la banca privada a ofrecer los dólares que necesitan para que la empresa mixta nacional pueda hacer sus gastos, y entre esos gastos están los gastos internos, incluido por supuesto las obligaciones impositivas. Entonces, ese flujo va a perder regularidad y va a perder un mínimo de control. Entonces todo vuelve a estar mucho más oscuro. Nosotros, si recordamos, hace apenas 2 años el propio gobierno sacó a relucir un desfalco descomunal, y esas cosas se incuban precisamente cuando no hay, cuando la opacidad, que ya es muy siempre, se extrema, y más aún si sirves en bandeja la excusa para que eso se haga, ¿no? Ujú. Mira, Sería realmente muy negativo para el país. muy negativo. ¿Tú ves entre los escenarios que volvamos a un posible 2018 donde tuvimos escasez de productos, teníamos que comprar medicinas afuera, se disparó el dólar, un spread más grande entre el oficial y no oficial? ¿Cómo ves la situación? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que este 2024 tiene una lección muy importante de política económica. Todos habrán notado, incluso desde diciembre del 2023, el tipo de cambio oficial empezó a moverse muy imperceptiblemente. Entonces este año se caracterizó, y supongo que el hecho de que se tratara de un año electoral muy importante, el Banco Central se excedió, a mi juicio personal, en mantener un anclaje de ese tipo de cambio virtualmente congelado. Cuando tú tienes eso y tienes un entorno de una relativa actividad económica, más además confusiones, incertidumbre, inmediatamente el refugio natural aquí en cualquier lugar del planeta es ir a protegerse con algo que no pierda valor. Y entonces eso aumenta esa demanda de divisas, y eso hizo que se separara, eso empezó a tal punto, y entonces como tú digamos, empeñaste en mantener congelado el otro, esa brecha se abrió y empezaron a ocurrir las distorsiones y efectos recesivos que tiene y también inflacionarios. O sea, no hemos tenido una inflación mayor porque tenía el anclaje, y también porque todo el mundo está cuidando muy bien, aumentando los precios lo menos posible, porque sabe que eso le representa una pérdida de mercado. Es un mercado muy competido, la elasticidad de los consumidores cambia con mucha facilidad, y es mucho más fácil, es muy difícil en realidad producir competitivamente en Venezuela, porque tienes costos altos, presión tributaria muy elevada, tienes la propia sobrevaluación de la moneda. Entonces, para el 2025, todo esto es para decir que la lección del 2024, nosotros creemos
que el 2025 el Banco Central no va a pretender el mismo anclaje porque eso le representa a él mismo un esfuerzo enorme en materia de inyección de divisas. Así que va a haber un deslizamiento mayor. Es difícil que la brecha se contraiga significativamente, pero probablemente pueda estar oscilando más o menos en estos valores. Hay muchas cosas importantes del 2025, hay un nuevo periodo constitucional y hay algo muy importante para nosotros los venezolanos, que somos petroleros, es que por lo pronto están predominando los pronósticos a la baja del precio del petróleo y eso no son buenas noticias para nosotros ni para la provisión de divisas. Entonces, eso es un elemento de presión y entonces estaríamos por ver, ya contestando a tu pregunta, ¿vamos a tener escasez o no? Yo creo que no es necesario que haya escasez. Es importante que la política económica no pretenda tener controles como los que promovieron en años pasados la escasez. Yo creo que el gobierno ha demostrado tener bastante claro las consecuencias de la escasez en Venezuela. De hecho, creo que su facilitación de las importaciones es porque sabe que son un elemento de complemento antiinflacionario, aunque contribuyan a la recesión en muchos casos, ¿no? Entonces, en principio, uno espera ver que las lecciones de los años recientes sean lecciones aprendidas y que no se incurran nuevamente en errores que fueron tan costosos para nuestra economía en años pasados. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima vez espero que puedas venir al estudio, que nos vemos cara a cara y salen muchos más temas. Sería un gusto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu opinión. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Escuchemos al gran John Lennon, Beatles. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito